del COVID allá ya han hecho un receso hasta fin de mes, justamente por el COVID, ¿no? Acá, bueno, teóricamente hasta fin de mes hay que terminar, pero bueno, veremos qué decisiones toman. Por lo pronto, nosotros vamos a seguir con nuestro programa que hemos tenido. Lo nuestro, como continuación, ya la clase última, habíamos visto un poco lo que es la introducción y algunos casos prácticos de lo que es trabajar con remaches, ¿verdad? Los esfuerzos de corte debido a remaches. Hemos visto cómo se puede trabajar. Hemos hecho una pequeña introducción básica de eso y algunos problemitas. Hoy vamos a hacer también junta de dos chapas, pero con una introducción a lo que es la soldadura básica, digamos, ¿no? Soldadura básica fusión. Vamos a tratar de hacer una introducción básica con algunos problemitas para que tengamos idea en qué consiste soldadura y seguramente posteriormente en materias de más arriba ya van a tener el conocimiento básico y aplicar a mayor profundidad este tema. Bien, esto estaríamos haciéndolo hoy día. El viernes que viene van a hacer ejercicios tanto de remaches y de soldadura. Yo el sábado les voy a dar un poco lo que significa concepto básico, cómo trabajaríamos con esfuerzos combinados, que en realidad lo que también nos importa saber cómo atacamos a todos los problemas que nos han venido dando. Nosotros hemos trabajado el proceso de corte, torsión, flexión, tracción, compresión, digamos, pero vamos a ver cómo se trabaja con un esfuerzo combinado. Un poquito la básica de cómo intentamos trabajar con ese tipo de problemas. Luego, bueno, todos estos problemitas de la pandemia también han hecho que un poco me olvide de poderles terminar sus pruebas y de darles el trabajito de resortes que está pendiente. Sin falta que hoy lo vamos a hacer y van a tener 15 días para terminarlo, ¿ya? Es un trabajito de más de 4 o 5 hojas, no puede pasar, va a ser sencillo. Ya les había comentado en qué consiste, pero me olvidé yo pasarles por el WhatsApp realmente un poquito más las especificaciones, pero bueno, eso lo voy a dar ahora después de la clase también, pasando los apuntes de soldadura. Y bueno, eso sería lo que vamos a trabajar. La otra semana que viene vamos a hacer ese trabajo que estoy hablando, vamos a hacer problemas de soldadura y de remaches el día viernes, y el sábado vamos a hacer conmigo una introducción de los esfuerzos combinados, ¿sí? Y el otro sábado estaremos pensando en dar el último examen, ¿sí? El segundo parcial, digamos. Yo me comprometo, ahora sí, de verdad que los parciales, estoy en un 70% de los parciales corregidos, falta un poquito más, espero que seguro que hasta el viernes lo voy a tener, así que no se preocupen, está yendo bien la cosa. Así que quedamos así, en principio, hacemos la clase hoy, el otro sábado con lo que les comenté, y el siguiente sábado estaríamos dando el último parcial. La verdad que no sé qué fecha es, pero a ver, estaríamos hablando de hoy sábado 22, ¿sí? Sábado 22 estaríamos nosotros, si es que todo sigue normal, estaríamos dando el segundo parcial. Ese mismo sábado o día antes, si quieren, me presentan el manuscrito de trabajo práctico de resortes, ¿no? Helicoidales, que es una aplicación prácticamente de aumento de torsión. Y ahí terminaríamos. Ya van a barajar también, entregar seguramente a ayudantes la carpeta de problemas, ¿no? Para que también tenga su evaluación y su puntaje que les ayude a sumar su puntaje definitivo, ¿no? Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta al respecto antes de continuar con esto. Sábado 22 estaríamos cerrando nosotros el segundo examen y prácticamente terminando todo. Así que, en principio, ¿no? Espero que no haya novedades con la facultad, con nuestras autoridades, a ver si no hay un paro por esto, a ver qué pasa, ¿no? Pero en principio, esa es nuestra meta, terminar el día 22 todo. ¿Alguna pregunta, chicos? Buenas tardes, ingeniero. Hola. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, ¿y la modalidad cómo sería? ¿Va a ser virtual nomás? ¿Todo eso? Todo es virtual, mi amigo. Todo virtual. Ahora no podemos hacer nada presencial. Si hacemos presencial, vamos a estar listos toditos. Así que todo
virtual. Todo de donde puedan, hacemos todo virtual, ¿ya? Listo, ¿Podría ingeniero, repetir gracias. la fecha de segunda parcial, ingeniero, por favor? ¿Perdón? ¿Podría repetir la fecha de segunda parcial, por favor? 22, sábado 22. Gracias. Sábado 22, ¿sí? Bien, entonces voy a compartir carpeta para que veamos el temita este, que es sencillo, de soldadura, pero para que tengan idea básica en qué consiste, ¿ya? Le voy a compartir la pantalla para que veamos. Ay, no está acá esto. ¿Qué pasó? Espérese, aquí creo que tiene que haber. A ver, espero que lo estén viendo. ¿Están viendo, no? Ya, Sí, bien, ahí. gracias. Bien, esto es una aplicación, obviamente, porque en toda soldadura lo que afecta es lo que trabaja en sí la soldadura es a resistir, digamos, hasta cuánto aguanta el esfuerzo de corte que va a hacer para separarlo de su junta, digamos, ¿no? Por eso que nosotros soldamos o remachamos con algo para que aguante determinada fuerza de tracción, digamos, ¿no? Y esa fuerza de tracción origina un corte en la unión que estamos trabajando. Bueno, en este caso hemos visto remaches la vez pasada, ahora vamos a ver soldadura, que vamos a ver también lo básico, cosa de que cuando entren en alguna materia específica ya vean, tengan la base por lo menos de qué se trata y puedan profundizar de acuerdo a lo que se necesite. En este caso vamos a ver soldadura, estudiar las tensiones cortantes obviamente que hacen que estudiemos y dimensionemos nosotros las uniones soldadas. ¿Ya? La soldadura utilizada en trabajos de acero estructural es la soldadura por fusión, que es un método para conectar piezas por medio del metal fundido. En las estructuras de acero se usa exclusivamente la soldadura de arco metálico, que es el clásico que conocemos. El calor se genera por medio de un arco eléctrico formado entre un electrodo de acero y las partes que se van a soldar. El calor de arco funde simultáneamente el metal base y el electrodo, y el campo electromagnético generado conduce el metal fundido del electrodo hacia el metal base. Mientras que el operador o el soldador mueve el electrodo manual automáticamente a lo largo de la soldadura con la velocidad adecuada y depositando la cantidad necesaria del metal de aporte, ¿no? Más o menos, si tengo que unir estas dos piezas, acá está la soldadura, pues no voy a soldar por acá, con el metal de aporte, varilla de soldadura electrodo, el metal fundido depositado y, bueno, el metal base, ¿no? Tipo de soldadura. Los dos tipos principales de soldadura son a tope y ángulo, ¿sí? Las soldaduras a tope, que son la primera gráfica de la figura 1, están viendo bien, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Sí, ingeniero. Bien, las soldaduras a tope pueden actuar solo tracción y compresión, que son estas, ¿ya? Mientras que las de ángulo, que son estas más reforzadas, soportan cortante, lo mismo que también tracción o compresión, además de flexión, digamos, ¿no? La soldadura se ejecuta o por el arco eléctrico o con gas, aunque el primer método, que es el arco eléctrico, es el más usado por la temperatura que genera el arco eléctrico y más rápido, ¿no? Bien, vamos a ver resistencia de las soldaduras a tope, ¿ya? Se supone que la resistencia de la soldadura a tope va a ser igual a la sección total de la soldadura multiplicada por la tensión de trabajo admisible. Ese es el concepto que vamos a trabajar para resistencia a soldaduras, ¿sí? Es igual a la sección total de la soldadura, la vamos a calcular un área de alguna forma, multiplicada por la tensión de trabajo admisible en tracción o compresión para el material soldado, ¿sí? Se toma como un área total el producto de su longitud de la soldadura por el espesor de la chapa más delgada de las que se unen. Por consiguiente, vamos a tener como área va a ser B por E, que sería el largo de donde vamos a soldar, y el espesor que vamos a tener de soldadura en este espacio, que va a ser el área que vamos a soldar, por el trabajo admisible, ¿no?, que vamos a tener en esa soldadura, ¿no?
donde este sigma soldadura representa la tensión del trabajo, el espesor de la chapa y B, la anchura de donde vamos a soldar, ¿no es cierto? Esto, en cuanto a soldadura a tope, estamos representando la resistencia de soldadura a tope, que aquí es igual, ¿no? Bien, vamos a trabajar con un problemita sencillo para que veamos cómo se aplica esta expresión, sobre todo. En el esquema se representa una soldadura a tope. Aquí estamos uniendo dos chapas. Cada chapa tiene 12 milímetros de espesor y 20 de anchura, ¿no? El ancho, visto de arriba, va a ser 20 de ancho. Parece que alguien más ha entrado. A ver, bien, vamos a dar entrada. Bien. Entonces, como les decía, vamos a unir dos piezas de 12 milímetros de espesor y de ancho 20, ¿ya? El código de soldadura de fusión, ya me están diciendo acá, AWS, señala una tensión de trabajo admisible de 910 kilogramos centímetro cuadrado. Aquí ya me están dando el sigma admisible, ¿sí? Es decir, me están dando este sigma admisible. Vamos a ver, dice acá, por una unión de este tipo sometida a tracción, determinar cuánto vale esta carga P. Es decir, vamos a ver cuánto vale P bajo estas condiciones, ¿no? Tengo ya el sigma admisible para esta condición, que es 910. Tengo el área de mi soldadura, que va a ser el ancho de la barra, vista de arriba va a ser, para adentro son 20, y de ancho de espesor va a ser 12, digamos, ¿no? Por lo tanto, decimos acá, generalmente se supone que la resistencia de soldadura es igual al producto de la tensión de la tracción del trabajo del material por la sección de la misma. La norma da que la tensión, la norma da que la tensión es 910, que estamos viendo acá, y la sección es igual al producto de la longitud de la soldadura, que es 20 centímetros, es todo el ancho que vamos a soldar, por el espesor, que en este caso es la chapa, que es 1,2. Por tanto, la carga de tracción admisible es reemplazar la ecuación anterior, es 910 sigma, el ancho de la soldadura es 20, el 1,2 es el espesor, este es el área de la soldadura, y por la tensión admisible obtengo el P de tracción o compresión que vamos a trabajar para ese tipo de soldadura y que va a aguantar 21.840 kilos. Bien, sencillo, creo que aquí no hay ningún problema. Bien, veamos la otro tipo de resistencia de soldadura a ángulo, que es un poquito más formal, digamos, ¿no? Dice así, vamos a ver, este perro va a ocupar. Un momentito, por favor. Bien, entonces, perdió lo que estaba mostrando. Ya, ahora sí. Resistencia de la soldadura en ángulo, así como hemos visto acá, la resistencia de la soldadura a tope. Ya, vamos a ver la resistencia de soldadura a tope, que es esta. Ahora vamos a ver la soldadura resistencia a ángulo, cómo se trabaja. Que en realidad es un cateto que hay que trabajar nada más, que representa el espesor de la soldadura. Pero veámoslo. En la sección del esquema que estamos viendo acá, la soldadura tiene anchuras de cordón o catetos, ¿no? Que yo voy a soldar acá, digamos, y va a ser una bola de ese tipo que va por todo el ancho de la junta de las dos piezas, pero ¿cómo lo representamos? Con el ancho, con un cateto, directamente, ¿ya? Esa va a ser la representación, pero hay que calcular. En la sección del esquema, la soldadura tiene anchuras de cordón o catetos iguales, y la dimensión mínima de su sección se llama garganta, que es lo que vamos a calcular. Evidentemente, la garganta es igual al producto de la anchura del cordón por el seno de 45. Listo. Es costumbre suponer que solo hay que considerar la resistencia al cortante de estas soldaduras, al cortante. Pues el fallo se puede producir por cortante a 45 en la garganta. No hay otro lugar donde pueda producirse la falla si no es a cortante en la garganta. Por ello, se toma la resistencia de la soldadura igual al producto del área total de la garganta por la tensión del trabajo admisible en cortante en el material. Esa es la condición de este tipo de soldadura en ángulo. Por lo tanto, el sigma va a ser, fíjense acá, el área de garganta, por la longitud de la unión, va a ser el área de la garganta. El área de garganta va a ser directamente una longitud de ancho por el cateto, es decir, el seno de 45
45 del cateto que vamos a calcular para todo tipo de soldadura que tengamos de este tipo, digamos, ¿no? El valor del esfuerzo cortante admisible del material tau, vamos a ver cuál es, depende del tipo de electrodo. Para cada electrodo hay un tipo de material. Entonces vamos a tener para cada electrodo un tau para ese tipo de material. Bien. Tensiones de trabajo en las soldaduras. El Código de Soldaduras por Fusión de la Sociedad Americana de Soldaduras, AWS, determina las resistencias de trabajo siguientes para las soldaduras de estructuras traducidas a unidades métricas y redondeadas. Tensión cortante, esa es su tensión límite. Tensión de tracción, tensión de compresión. Como ven ustedes acá, la que tiene que nos limita acá para trabajar en soldadura es la tensión cortante, ¿no? La que menos tiene. Bien, la tensión admisible en cortante está fijada de modo que en unidades americanas corresponda una fuerza de 1000 libras por pulgada de longitud para una soldadura de 1/8 de pulgada de cateto. Es una especificación que nos da. En unidades métricas se podría fijar aproximadamente que por una soldadura de ángulo de 1 centímetro de cateto o 0,707 de garganta, la carga admisible va a ser 560 kilogramos por centímetro de longitud de junta. Por lo que en base a esta determinación podríamos decir para que las siguientes cargas admisibles deberíamos tener determinado cordón de soldadura. Para 280 kilos, cordón de 5, para 448, más o menos vamos trabajando hasta 840 kilos para un cordón de 15 milímetros. Vamos a ver cómo lo manejamos, lo trabajamos esto. Bien, un problemita, fíjense. Se representa una soldadura en ángulo, que une dos chapas, fíjense, vamos a unir dos chapas, estas dos chapas a través de ángulo acá y ángulo acá, dos lugares, ¿sí? Cada una de ellas tiene 12 milímetros de espesor, ¿ya? Y cada soldadura de espesor, perdón, y 18 centímetros de longitud, digamos, de todo lo que vamos a soldar, ¿no? 18 para este lado y 18 también para el otro lado, ¿no? Y el espesor es 12 milímetros, ¿sí? El código de soldaduras por fusión indica una tensión de trabajo admisible de 390 kilogramos por centímetro cuadrado para una carga de cortadura para ese tipo de medio. Determinar la carga que vamos a tener de la tracción admisible P para que se pueda aplicar a las soldaduras chapas, ¿no? Sin que tengamos problemas de rotura. La carga se va a aplicar en el punto medio de las dos soldaduras, ¿no? Para ser más equilibrado. En este caso, si ustedes se fijan, vista de costado, si quieren ver, tenemos una chapa, la otra, y aquí están en ángulo cómo vamos a soldar nosotros esta chapa, ¿sí? La dimensión de la garganta, habíamos dicho que vamos a terminar por el cateto, es decir, el espesor que es 12 milímetros, 1,2 por el seno de 45, ese va a ser la dimensión de la garganta, ¿no? El 1,2 por el seno de 45 va a hacerme este catetito de acá, que es como que fue el espesor de la soldadura, ¿sí? Bien, el área eficaz de la soldadura, fíjense, el área eficaz de la soldadura, que resiste el cortante, está dada por el producto de su longitud, que es 18 centímetros, multiplicado por la garganta. Para que sea la garganta es 0,848, que sería esto. Obviamente, esta área es para cada soldadura. Entonces, en estas dos chapas tenemos una acá y la otra a este lado. O sea, va a ser por dos seguramente, ¿no? Por tanto, la carga admisible que vamos a trabajar para este tipo de soldadura es igual al producto de la tensión de trabajo, que en este caso hemos dicho que es 790 por la tensión de corte, por el área efectiva, 15 por 15,26, pero por dos veces, que sería aquí y aquí, entonces me da un valor de 24.100 kilos de tensión P. Esta soldadura de ángulo están sometidas a tensiones de flexión como de tracción y tensiones cortantes. En general no se tienen en cuenta porque el fallo se produce acortante en la garganta, que es la que más nos solicita en este caso, ¿no? Y la que menor, digamos, sería la primera falla, sería cortante, porque tracción compresión tiene más resistencia todavía, no sería la primera, sería acortante. Bien, está hecho este problemita. Veamos otro ejemplito también de tensión de soldadura en ángulo. Fíjense acá, está un problemita interesante. Uno de estos parecidos les tomé el anterior semestre también, solamente que el perfil de las chapas era en T, me parece, pero no tiene nada de extraño. Fíjense,
Problema 3. En la figura, las chapas de 15 milímetros, ¿no?, de ancho, están sometidas a fuerzas de 15.000 kilos de tracción, si quieren saberlo, aplicadas excéntricamente, ¿no? Aquí está. Una chapa sobre otra, está 15.000 kilos aplicadas, una a 5 centímetros de la fuerza y la otra a 10 centímetros del otro lado. Lo que hace que por esta distancia, que no es simétrica, que no es al medio, 7,5, es a 5 y a 10, hace que nuestra longitud de soldadura, L1 y L2, sea diferente. ¿Ya? Sea diferente para que aguanten esta carga de 15.000 kilos. L1 y L2 son diferentes, que son las áreas que vamos a soldar. Bien, acá también tenemos que ver la garganta. ¿Cuál es la garganta? La garganta es fácil, 15 milímetros, que es el espesor por el seno de 45. Ya sabemos que la garganta es 0,707 por 15 por 1,5. Esta es la garganta. Bien. Ahora, este es el área de garganta que yo tengo acá. Vamos a suponer que el área que resiste la cortante va a ser L1, no sabemos cuánto es, L2 tampoco, L1 más L2, por esta garganta va a ser el área que resiste. No sabemos cuánto vale L1 y L2, que es justamente lo que vamos a calcular. Pero el área que resiste la cortante para este tipo de soldadura es L1 más L2 por el cateto, por la garganta, digamos, ¿no? 1,06. Bien, acá está un poco lo que tenemos que hacer. Es costumbre dimensionar las longitudes L1 y L2 de modo que las dos soldaduras estén sometidas a la misma tensión cortante. De eso se entiende, de eso se trata. Lo que significa que la resultante de las dos fuerzas de cortadura en las soldaduras debe coincidir con la línea de acción de la carga de 15.000 kilos. ¿Sí? En otras palabras, los momentos de las dos fuerzas de cortadura respecto a cualquier punto de la línea de acción han de ser iguales. Bien, así, para una tensión cortante admisible de 790 kilos centímetro cuadrado, tenemos, fíjense bien, 790 la tensión admisible por el área de la garganta, 1,06 por L1 por 5, que es esta, la simétrica, la fuerza de 15.000 kilos, es igual al del otro lado. 790, la misma área por L2, pero por la distancia 10, ¿no? Se cumple esta condición. Y a su vez, tenemos que L1 es igual a L2. Nosotros podemos sacar de acá, podemos trabajar esto, y vamos a sacar de que L1 es L2, 2 veces L2, ¿no? Fíjense, vamos a simplificar todo esto, sacar todo esto, y decimos que L1 es igual a 2 veces L2. Bien, veamos cómo determinamos L1 y L2, porque sabemos que es eso, pero no sabemos cuánto. La longitud de la soldadura necesaria para resistir la carga de 15.000 kilos está dada por, fíjense, toda la longitud de la soldadura está dada por L1 más L2, por su garganta, por el sigma de 790, que es el de cortadura, es igual a 15.000. Esa es otra ecuación que me interesa. Como tengo esta otra ecuación, L1 igual a 2L2, yo puedo decir dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto, ya puedo, o reemplazo esta acá y reemplazo allá, y obtengo dos ecuaciones con dos incógnitas de alguna forma, que está aquí planteada. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, la ecuación 1 y la ecuación 2. Y reemplazo lo que tengo en la ecuación 1 acá y saco que L1 vale 12 y 6 vale L2, que justamente está cumpliendo que L1 es 2 veces L2, ¿no? Esto es una forma de plantear la ecuación en equilibrio, porque justamente, fíjense, los 15.000 kilos, para que sea equilibrio, tenemos que estar con la suma del cordón de toda la soldadura, que es su área, L1 más L2 por el área, y por el sigma de la tensión cortante es igual a 15.000. Esta es la ecuación principal, donde yo, con la ecuación anterior, que es L1 igual a 2L2, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y obtengo los L de mi soldadura, que me permiten que estos 15.000 sean parejos, ¿no es cierto? En ambos lados, en ambos cordones, si es lo que se quiere hablar. Bien. Seguidamente, tenemos una pequeña explicación en qué consiste las soldaduras, digamos, ¿no? Nos explica, nos especifica un poquito, que esto lo pueden leer también en cualquier apunte, pero más o menos dice lo siguiente.
Para aplicaciones estructurales se usan las series de electrodos E60XX, E70XX y E80XX. Son los más clásicos que vamos a trabajar. Donde la letra E significa que se trata de un electrodo, ¿no? Los dos primeros dígitos designan la resistencia mínima a la tensión del material depositada, por ejemplo, 60 o 70, ¿no? El tercer dígito, que hasta aquí con X, es la posición en la cual el electrodo es capaz de realizar una soldadura satisfactoria. Por ejemplo, clave 1, que indica que se puede soldar en todas direcciones, plana, vertical, horizontal, sobre cabeza. Y 2 significa filetes planos y horizontales. El último dígito indica la corriente eléctrica que debe usarse y el tipo de recubrimiento del electrodo, según las normas ASTM. En conjunto, los dos últimos dígitos indican la posición, corriente eléctrica y cualquier información pertinente que se emplea al usar un electrodo particular. Si bien esta información es importante para ejecutar una buena soldadura, los dos primeros dígitos, que son esto, E80, dígitos indican la resistencia, que es lo que importa en esta unidad que estamos trabajando. El acero más comúnmente empleado en la construcción de estructuras de acero es el A36, que tiene un límite de fluencia de 36 kSi, que en este caso venía a ser 2.530 kilogramos centímetro cuadrado. El electrodo más adecuado para soldar este tipo de acero es el E70, con una fuerza admisible de 21.000 kSi o 1.475 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Luego, sobre esto, se hacen algunas recomendaciones. El tamaño máximo de las soldaduras de filete a lo largo de los bordes del material. Para cada material es tanto. Para menor de 1/4 de pulgada, el tamaño máximo de soldadura se puede ser igual al espesor del material. Para un material de 1/4 o mayor, el tamaño será de un 16 o casi 2 milímetros, menor que el espesor de la materia. Segundo, la longitud mínima de una soldadura de filete no debe ser menor que 4 veces la dimensión nominal del lado de la soldadura A. Si su longitud real es menor que este valor, el grueso de la soldadura considerada efectiva debe reducirse 1/4 de longitud de la soldadura. Bueno, son especificaciones que me dan cuando uno ya hace especificaciones o problemas bien específicos de la soldadura, pero nosotros prácticamente no lo vamos a tener en cuenta esto, porque no aparece esto, pero es bueno tenerlo de concepto, ¿no? El tamaño mínimo práctico de las soldaduras varía de 1/8 de pulgada para 1/4 o menos del espesor del material hasta 5/8 para material con espesor mayor a 6 pulgadas. Si es posible, se deben realizarse vueltas en el extremo remates para soldaduras de filete. La longitud de estas vueltas no debe ser menor que 2 veces el grueso nominal de la soldadura. Esto lo vamos a cumplir cuando alguien esté trabajando prácticamente embebido en la soldadura. Tiene que saber todos estos pequeños conceptos para poder realizar esto, ¿no? Nosotros no lo vamos a aplicar, pero es bueno tenerlo como cultura general, si quieren saber. Bueno, a continuación tenemos otro problemita que es más sencillo todavía. También aquí vamos a trabajar, fíjense, también una soldadura fíjense, determinar la máxima carga P que vamos a tener acá, que puede aplicarse en este empalme mostrado aquí. Si el acero a 36, especificaciones ahí sí, soldadura de 516 y el electrodo de 70, nos dice que va a estar soldado así, por una costura a la vuelta, ¿no? Todo esto. Este es un 3/8 por 12, este es 3/8 por 6, a la vuelta. Y me dice qué P voy a obtener yo para este tipo de planchas, ¿no? Para 3/8, para ir para 3/8 de 12 y 3/8 de 6. ¿Qué tipo de plancha voy a tener? ¿Qué tipo de P de tracción voy a tener para este tipo? ¿Cuál elegiría para este tipo de soldadura? Porque yo voy a determinar varias P's, pero tengo que saber con cuál me puedo quedar. El acero A36 está aquí, creo que alguien más está entrando. Bueno, vamos a admitirlo. El acero es A36, la soldadura estamos diciendo que es 516 y el electrodo es 70. Para el electrodo es 70, el sigma que estamos hablando es 21.000 kSi, que es lo que estamos hablando acá, ¿no? ¿Dónde está el de 70? Por acá estaba el de 70, aquí está el de 70, el esfuerzo submisible es, para ese tipo de electrodo, el de 70, su cateto es 21 kSi, su tensión es 1400 o 21 kSi, ¿no?
y la estructura de 0 a 36 con un límite de fluencia 2530 o 36 K6. Eso es lo que estamos aplicando en este problemita, ¿sí? Bien, veamos acá, en principio, lo que estamos hablando. Capacidad por pulgada de una soldadura de filete de 516. El 516 que tenemos acá en esta parte, el 516, ¿dónde está aquí? El filete de 516 de pulgada. Tenemos la garganta, siempre va a ser el 0 de 45, o sea, soldadura es 516, ¿no es cierto? Por lo tanto, el filete va a ser 516 por la garganta, que es el 0 de 45, por 21.000, que es la sigma de ese electrodo, ¿no? Y estamos hablando de, este caso me da 4.639, ¿sí? Esa es la capacidad por pulgada para ese filete que tengo de 516, ¿no? Por su garganta, por el tipo de electrodo que es 21.000, aquí tengo 4.639 de capacidad por pulgada para este tipo de soldadura. Bien, veamos para toda longitud, obviamente, esta es la capacidad de filete para este filete, pero para toda la soldadura, que es toda la vuelta, estamos hablando de en realidad 6 más 6, que son este valor por la longitud que tenemos que costurar, digamos, ¿no? O soldar, que sería 6 más 6 más 6, estamos hablando de un valor de 83,5 K6, ¿sí? Veamos la resistencia de la solera de 3 octavos, que simplemente es esta partecita de acá, de 3 octavos por 6, y también está la de 3 octavos por 12. La de 3 octavos por 6, estamos hablando de un sigma de 22 KCI, vamos a tener que 3 octavos por 6 por 22.000 tengo 49,5. Para la de 12 pulgadas es 3 octavos por 12 por 22.000 tenemos 99 KCI, ¿sí? En este caso yo tengo que elegir la menor carga admisible, que en este caso de las dos que tengo acá es 49,5, que es la que yo me quedo con este P para poder trabajar con, ¿qué P voy a trabajar? ¿Con 99? No, sino con 49,5, que sería este caso. Bien, esto es simplemente otro problemita sencillo. Yo quiero mostrarles otra aplicación que necesito acá, mostrarles que un complemento que vamos a tener de soldaduras cuando, fíjense por ejemplo, en qué consiste esto. Casos particulares de estas soldaduras. Fíjense que esta soldadura es un cilindro soldado abajo, alrededor, ¿sí? Donde nosotros aplicamos allí un momento torsor. De tal forma, el momento torsor tiene que generarse de tal forma que la soldadura que yo tenga aquí abajo también me aguante, no me pueda rasgar ni sacar el cilindro de la base, digamos, ¿no? Esa es la idea, que el momento torsor que yo tenga acá me soporte la soldadura que yo estoy diseñando aquí en esta parte, en todo el círculo del cilindro. Y el otro caso es una chapa vertical colocada encima de otra chapa, donde yo tengo que dejarla también sometida en medio con un esfuerzo de torsión en el eje Z, donde obviamente si yo giro y no tengo ni nada soldado, esto va a girar, ¿no es cierto? Este se va a desplazar para acá y este otro para este lado va a girar. Por eso justamente tengo que hacer una soldadura a ambos lados, acá y al otro lado, de tal forma que el esfuerzo de torsión que genere esto no me permite ningún esfuerzo de corte, de desplazamiento de la barra soldada, ¿no es cierto? Lo mismo acá. El esfuerzo de corte que yo produzco, el esfuerzo de torsión que yo produzco acá, no me permita ningún esfuerzo de corte que me rompa la soldadura de la base con el cilindro, ¿no? Eso más o menos son dos características que hay que resolver con unos problemas sencillos que hay acá, para más o menos tener un poquito más en soldadura, ya más específica cuando tenemos este tipo de situaciones. Por ejemplo, torsión es una soldadura en ángulo circular, que es lo que estábamos hablando. Al representar esta figura, el par T, que está aquí, actúa en el árbol circular de diámetro D, obviamente, ¿no? El aumento torsor actúa en todo este diámetro. La anchura del cordón de la soldadura se designa por A, que es esta anchura, ¿sí? Vamos a ver un problemita, cómo resolvemos un problema de este tipo, ¿ya? El problema que vamos a ver se va a determinar que la tensión cortante, que vamos a determinar acá, que me aguante el momento torsor que estoy generando, va a estar dada por este tipo de ecuación. 2.83, el momento torsor sobre pi a d cuadrado. Eso es lo que vamos a determinar en un problema posterior. Bien. El punto B, que es la
torsión en soldadura por ángulo circular, que es esta. El B es torsión resistida por dos soldaduras en ángulo largas próximas. Este es largo, ¿no? Y están lado a lado, próximas, fijando una plancha vertical a otra plancha, ¿no? El caso está representado en esta figura 3 de la página, de esta página, en realidad. El par actúa en una chapa vertical unida a otra horizontal por dos soldaduras en ángulo iguales de longitud B, que son estas longitudes, al otro lado también, y de ancho A, ¿sí? En el problema 6 se demuestra también, se va a demostrar que la tensión cortante máxima que yo me permito aguantar acá para que soporte el momento torsor acá, está dada aproximadamente por 4.24 el momento torsor por AB cuadrado, ¿sí? Eso es lo que vamos a demostrar en el problema 6 y el problema 4. Bien, fijémonos el problema 4, que es el que estamos viendo del cilindro que está sometido a un esfuerzo de torsión arriba y que yo tengo que soldar justamente para determinar la tensión de corte máxima que me aguante a este momento torsor. Determinar la tensión cortante máxima en la soldadura de ángulo que une un árbol circular a una chapa, como se muestra en la página siguiente. El árbol está sometido a un par aplicado T. Cada cateto de la soldadura se designa por A, ¿no? Aquí en la base. Si se considera que el árbol está orientado verticalmente, obviamente ya si lo hacemos inclinado ya cambian muchas cosas. En este caso, el árbol está orientado verticalmente. La chapa estará en un plano horizontal, que es esta, ¿no? La tensión cortante en la soldadura de ángulo en un plano horizontal que coincide con la cara superior de la chapa puede hallarse fácilmente con la fórmula de torsión estudiada en lo que hemos visto nosotros, ¿no? La tau esta es igual al esfuerzo de corte por el radio dividido en el momento polar, ¿no? En este caso, nuestra distancia máxima va a ser a la mitad del diámetro, ¿no? El medio, por dividido en el momento polar. Como el momento polar es una integración y le hemos definido como un medio d cuadrado pi por AD, pues el cateto de la soldadura es pequeño comparado con D, obviamente, ¿no? Es muy pequeñito con esto, por lo que se puede considerar prácticamente constante. Así se considera que T, el esfuerzo de corte, es igual a 2 veces T por pi AD cuadrado, ¿no? Eso es lo que vamos a lograr tener como una tensión cortante que va a aguantar máximo de esta forma. Vamos a ver cuándo es máximo y cuándo no. Esta tensión cortante se produce en un plano horizontal a lo largo de un cateto de soldadura de ángulo. No es la tensión cortante máxima que se produce en la garganta a 45 grados con este plano horizontal, como se puede ver en el tercer esquema de este capítulo que vamos a ver acá, que es esto. La longitud de la garganta es igual al producto del cateto por seno de 45. Acá está. Como la garganta es menor que el cateto, es muy chiquitito, la tensión cortante será mayor en ella en un plano que coincida con aquel. Por lo tanto, tendremos la tensión cortante máxima a una sección de 45 grados. Llegando a operar esto, vamos a lograr este valor, que es el valor que habíamos dicho por acá. ¿Ya? Eso estamos logrando hacer acá. Bien, ahora me dice acá, en este problema anterior, el árbol tiene 5 centímetros de diámetro y está unido a una chapa con una soldadura de ángulo de 6 milímetros. Utilizando el código de soldadura fusión, determinar el par máximo, que T máximo, que puede soportar esta unión soldada, ¿no? El problema 4 se halló que la relación determina el par, que es este, ¿no? 283 T pi AD cuadrado. Según el código citado, la tensión de trabajo por cortante no debe exceder 790, que es el que tenemos de dato. Por lo tanto, si no excede 790, yo despejo directamente acá qué esfuerzo de torsión máximo puedo tener, obtengo 13,150. ¿Por qué? Porque reemplazo acá el T máximo que yo voy a tener de dato de la fusión, que es de 790 kilogramos por centímetro cuadrado. Y despejo el T y obtengo este valor máximo que puedo tener para esa fusión. Bien, este es un esquema sencillito. Se repase, no hay, creo, mayores problemas, y lo mismo podemos hacer con esto, con el esfuerzo de el otro tipo de soldadura como base en la plancha de abajo y una plancha vertical soldado a ambos costados con la longitud B y un ancho de A de cateto, digamos, ¿no? Entonces lo mismo acá, determinar la tensión cortante en la soldadura, el ángulo que une las dos chapas rígidas representadas en esta figura, ¿sí? La chapa vertical está sometida a un par T, este par de torsión,
¿no? Y justamente si no hubiera soldadura, que decimos que esta chapa puede girar, este puede ir para acá y el otro para este lado, digamos, ¿no? O sea, este puede venirse para acá y este para acá. Pero como vamos a soldar, tenemos que determinar cuál es la tensión cortante máxima que aguanta a este par de solicitados de torsión. Bueno, el par aplicado tiende a hacer girar la chapa vertical respecto al eje Z, ¿no? Que es lo que estamos hablando, por su punto medio. Este giro lo resisten las tensiones cortantes producidas entre las dos soldaduras de ángulo y la chapa horizontal, ¿no? Acá hay una soldadura, acá hay la otra. Esas tensiones de corte son las que vamos a tienen que soportar el momento torsional. Si las dos chapas son totalmente rígidas, es razonable suponer que la intensidad de estas tensiones cortantes varían desde cero, aquí en el eje Z, hasta máximo en el de medio, ¿no es cierto? Hasta más menos B medio, ¿no? Sería más B medio es acá, menos B medio es al otro lado, o al revés, ¿no? Representado por tau, la tensión cortante en un plano horizontal de los extremos de la chapa. La variación de esta tensión es análoga a la tensión normal en la altura B de una viga sometida a flexión pura. Por tanto, la analogía del valor de tau en las fibras extremas es momento sobre el momento de inercia, en este caso, que para este tipo de viga es 2AB cubo sobre 12. Acá yo tengo el momento que es T por aplicado a B medios, que es el máximo, y acá obtengo yo que me sale que es 3, no, esto está mal. Ay, hombre, está mal esto, ¿ves? Ah, no. 3, ahí vamos a ver si sale 3. 3T sobre AB cuadrado. Pero, ya, está bien. Lo que pasa es que, como es la tensión cortante máxima, tenemos que hacerlo por el seno de 45, por el cateto. En este caso, si hago el cateto acá, y ahí ya sale, y me sale el valor, digamos, el valor definido, esperado, que debería tener en la muestra que había hecho acá, digamos, ¿no? Esto, digamos. Y en este mismo problema me está pidiendo, si el árbol tiene 5 centímetros de diámetro y está unido a una chapa por una soldadura a ángulo de 6 milímetros, utilizar también el código soldado por fusión para determinar el par máximo que puede soportar la unión soldada. Entonces, ¿no? El anterior problema se había hecho esto, y para este caso, por el código que habíamos visto acá, habíamos sacado este valor, ¿no es cierto? El de cos. A ver, espérate si esto está bien. Sí, habíamos sacado el T igual a 13.150, ¿sí? Ahora, en este problema que estamos viendo acá, que estamos realizando las dos soldaduras, pasa que me mezclé con este para que vean una cosa. Ya yo tengo estos 3T, y si lo hago a 45 grados, que es donde tengo el cateto, esto se vuelve la ecuación esperada. Ahora, en este problema, las chapas tienen una longitud de 50 cada una y están unidas con dos soldaduras de ángulo de 1 centímetro. Determinar usando el código fusión la cortante máxima, el par máximo que puede resistir la unión soldada. ¿Por qué habíamos hecho similitud con este? Porque este también es, por código de fusión que tenemos, sea el momento tensor, sea circular, lo que sea, y este que sea una chapa acá, el código de fusión es el mismo, es decir, el 790 es la tensión de cortante kilogramos centímetro cuadrado máxima que no debe exceder. Por lo tanto, acá también el 790 es lo mismo, no puede exceder. Y de espejo, acá también la cortante admisible máxima 390, y de espejo el momento máximo que puede tener para ese fuerza de corte, que es 466.000 kilogramos centímetros. Eso es un poquito básico de lo que hemos visto de soldadura, chicos. No sé si tienen algo para preguntar. Esto es se voy a pasar enseguida estos puntitos. Y bueno, esto es lo básico que tenemos que mostrarles para que tengan idea. Vamos a hacer problemitas el viernes con José Andrés. Vamos a hablar, voy a dar unos problemas para que hagan de esto. Un poquito fijen lo básico, ¿no? Uniones a tope y al ángulo, y no es más, pues, ¿no? Calcular la garganta, calcular el área efectiva de soldadura y manejar uno o dos electrodos que no son nada raros, y creo que no hay más problema, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Ingeniero, ¿el segundo parcial va a ser de estos temas o va a ser de todo? No, lo que queda, pues, ¿no? Hemos dado un tema, un examen hasta un otro, y lo que queda de ahí para acá, ¿no? En realidad sería remache y esto, ¿no? Y lo que vamos a ver el sábado, un poquito de esfuerzo combinado, lo básico, digamos, ¿no? No es de todo, es lo que hemos Sí, quedado. ingeniero, gracias.
y seguimos lo que sigue, pues, ¿no? Obviamente puede haber alguna preguntita básica, digamos, de resortes, ¿no? Porque se supone que van a hacer el trabajo, van a saber algo básico. Yo tampoco les voy a preguntar cosas muy puntuales, sino lo básico de un resorte helicoidal, digamos, ¿no? O sea, si lo van a hacer el trabajito, porque van a saber por lo menos lo básico. Así que no se preocupen por eso. Eso sería un poco el panorama. Bien, preguntas, chicos. Bien. Aquí simplemente, muchachitos, cuidarse mucho, por favor. Esto está grave, así que esperemos que sigamos bien nomás, todo bien. Yo me comprometo sin falta, el siguiente viernes, sábado, ya tengamos todas las notas, todo listo para que arranquemos con lo que nos falta, ¿ya? Así que cuídense mucho. Esto está complicado, esperemos que sigamos bien todos. Así que, bueno, muchachos, buenas tardes entonces. Le paso enseguida los apuntes. Listo, ingeniero, gracias. Listo, ingeniero, hasta luego. Buenas noches, chicos. Buenas tardes, perdón.